¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite cosas que no entiendes? ¿Por qué llegan tormentas justo cuando todo parecía calmarse? ¿Por qué se cierran puertas que tanto oraste para que se abrieran? ¿Por qué, si estás buscando a Dios, tu camino sigue lleno de incertidumbre? Quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir hoy no es casualidad, y puede ser la respuesta que tanto le pediste al Señor. Y si te dijera que eso que no entiendes, eso que hoy te causa ansiedad, miedo o confusión, podría ser en realidad el envoltorio de una bendición que aún no logras ver. Y si te dijera que hay un secreto espiritual que transforma la oscuridad de lo inexplicable en la claridad de una promesa divina, que incluso en tu mayor incertidumbre, Dios no ha dejado de escribir tu historia. Hoy quiero hablarte directamente al corazón, desde un lugar de fe, pero también desde un lugar de lucha, porque yo sé que a veces duele no entender. Sé que a veces parece que Dios guarda silencio justo cuando más necesitas una palabra. Pero lo que muchos ignoran, y hoy tú estás por descubrir, es que en el silencio y en lo incomprensible, Dios está trabajando con mayor profundidad. Lo que no entiendes no es tu castigo, es tu proceso. Y el temor que ahora sientes es solo una señal de que estás a punto de cruzar una frontera espiritual. Hay una verdad que pocos conocen. Hay un momento en el caminar con Dios en que ya no se trata de entender con la mente, sino de confiar con el Espíritu. Porque el entendimiento humano es limitado, pero la dirección divina es infinita. Hoy te invito a un viaje que no es solo un estudio bíblico, es un despertar espiritual. Vamos a explorar juntos pasajes, historias y enseñanzas que revelan cómo Dios habla, guía y transforma justo en medio de lo que no comprendes. Sí, en los próximos minutos vamos a desnudar el alma ante el misterio de Dios, pero también vamos a descubrir respuestas, promesas escondidas y palabras proféticas que podrían estar esperando por ti desde hace tiempo. Hoy vas a entender por qué no entenderlo todo. También es parte del plan de Dios. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo sencillo, pero muy importante. Quiero que escribas ahora en los comentarios esta frase: paz en Cristo. No lo hagas solo por rutina. Escríbelo como un acto de fe, como una declaración de que, aunque no entiendas lo que está pasando, tú eliges confiar. Ese pequeño acto, ese comentario, es tu forma de decirle al cielo: estoy aquí, estoy escuchando, estoy buscando. Y no te imaginas cuántas personas leen los comentarios buscando una señal de Dios. Tu frase puede ser la chispa que encienda la fe de alguien más. Y si aún no lo has hecho, te animo a que le des me gusta a este video. Al hacerlo, no estás simplemente apoyando este canal. Estás obligando al algoritmo de YouTube a mostrar este mensaje a más personas que hoy están llorando, confundidas, desesperadas, necesitadas de una palabra de Dios. Estás difundiendo esperanza, estás esparciendo la semilla del reino, y por eso te felicito, porque eres parte activa de esta obra. Mira, muchas personas no tienen una iglesia cercana. Este canal se ha convertido para muchos en un refugio, una comunidad, una lámpara en la noche oscura. Por eso te animo a participar, comentar, suscribirte, no como un simple espectador, sino como un discípulo comprometido con su crecimiento espiritual. Y créeme, no es casualidad que estés viendo esto ahora. Dios te ha traído por una razón. Hoy, en este estudio, vamos a sumergirnos en 10 revelaciones bíblicas poderosas que te enseñarán a vivir sin miedo a lo que no entiendes. Desde personajes bíblicos que pasaron por lo mismo que tú, hasta enseñanzas ocultas que muchos no han visto, pasando por parábolas, palabras proféticas y experiencias espirituales que te harán mirar tus luchas con nuevos ojos. Y no olvides esto:
La penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición retenida en tu vida. No te la pierdas por nada. Así que ahora, abre tu corazón, respira profundo y deja que el Espíritu Santo hable. Porque en este momento comienza tu encuentro con el misterio de Dios. Prepárate para recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Número 1. Dios ve lo que tú no puedes. Tú miras tu vida como si observaras una pintura a medio hacer. Ves manchas, colores confusos, líneas que no parecen tener sentido. Pero Dios ve el cuadro completo. Mientras tú estás atrapado en el detalle de una pincelada que no comprendes, Él ya tiene en mente la obra terminada. Lo que para ti parece una mancha irreparable, para Él es una sombra que dará profundidad al propósito. ¿Cuántas veces has dudado de tu camino solo porque no entiendes lo que está ocurriendo? ¿Por qué está pasando esto? ¿Dónde está Dios en medio de esta confusión? ¿Cómo salgo de este túnel oscuro si no veo ni un rayo de luz? Pero escucha bien, la oscuridad no es ausencia de Dios. Es la preparación para que su luz se manifieste de forma gloriosa. Cuando observamos nuestra vida con ojos humanos, lo hacemos de forma limitada. Nuestro juicio está marcado por emociones, traumas, urgencias y temores. Pero Dios, que habita la eternidad, no se guía por los impulsos de un momento. Él conoce el ayer, el hoy y el mañana y está trabajando en un plan que, aunque tú no lo veas, es perfecto en cada detalle. El profeta Isaías lo expresó de una forma que desarma cualquier orgullo humano. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice el Señor. ¿Te das cuenta? Lo que hoy no entiendes, mañana será revelación. Lo que ahora parece injusto puede ser parte de la justicia divina actuando a tu favor de una forma que tu mente todavía no puede procesar. En la ciencia hay un concepto llamado visión de túnel. Cuando una persona entra en pánico, su campo de visión se reduce y se enfoca solo en el peligro. Lo mismo sucede espiritualmente. Cuando dejamos que el miedo nos gobierne, dejamos de ver el panorama completo y solo enfocamos nuestra atención en el problema inmediato. Pero Dios nunca entra en pánico, nunca pierde el control, nunca limita su visión. Él no solo ve más que tú, Él ve lo que tú jamás podrías imaginar. Piensa en José, vendido por sus hermanos, arrojado a una cisterna, luego a una prisión, traicionado, olvidado. Si tú hubieras estado en su lugar, probablemente habrías dicho, nada tiene sentido. Pero mientras José vivía fragmentos dolorosos, Dios estaba moviendo hilos invisibles que lo llevarían al palacio. Cada evento, cada lágrima, cada noche oscura era una pincelada más hacia el cumplimiento del propósito. ¿Y si tu historia también está siendo guiada de esa manera? Es como una sinfonía. Si escucharas solo un instrumento desafinado, pensarías que todo está mal. Pero cuando se unen todos los instrumentos en su tiempo, en su compás y bajo la dirección del maestro, entonces se revela la belleza de la obra. Tu vida está siendo orquestada por el mejor director que existe. Confía, aunque aún no escuches la melodía completa. Dios no necesita que entiendas todo para cumplir su propósito. Él solo necesita tu fe. La fe no es ausencia de dudas, es decisión de confiar a pesar de ellas. Por eso, cada vez que algo te confunda, recuerda, lo estás viendo desde abajo, pero hay una mirada superior, una perspectiva divina que no falla. Lo que hoy te genera angustia, mañana puede ser parte del testimonio que transforme otras vidas. Y si ahora estás pensando, pero yo ya he esperado mucho, déjame decirte que incluso la espera tiene sentido. Dios nunca improvisa.
Cada segundo de tu vida está contado con amor eterno. No hay detalle que Él no haya considerado. Incluso tus errores, cuando son puestos en sus manos, pueden ser reciclados para bien, porque el Dios que ve lo que tú no puedes, también sabe cómo convertir ruinas en templos. Así que respira, detente y vuelve a mirar tu historia no con los ojos de la desesperación, sino con los ojos de la fe. Puede que no entiendas hoy, puede que tus lágrimas todavía no tengan explicación, pero Dios no necesita darte todas las respuestas, porque Él es la respuesta. Y Él está obrando, incluso en lo que no entiendes. Número 2. La incertidumbre no es ausencia de Dios. Hay momentos en los que la incertidumbre se siente como una nube espesa que cubre tu caminar. Das un paso, pero no ves el siguiente. Te preguntas si estás yendo en la dirección correcta, si Dios aún está contigo, si Él realmente escucha cuando oras en medio del caos. En esos momentos, tu alma busca respuestas, pero todo lo que encuentra es silencio. Y es allí donde el enemigo quiere susurrarte, Dios se ha ido. Pero eso es mentira. La incertidumbre no es evidencia de ausencia. Es muchas veces una invitación divina a desarrollar una fe más profunda. Hay una diferencia entre no sentir a Dios y que Dios no esté presente. Tus emociones son reales, pero no son siempre verdad. El corazón humano es voluble, cambia con las estaciones, con las heridas, con las presiones. Pero el amor de Dios no cambia. Su presencia no se retira cuando tú entras en confusión. Al contrario, es en medio de esa niebla emocional donde Él camina a tu lado, aunque no lo percibas. En el relato de los discípulos camino a Emaús, después de la crucifixión de Jesús, vemos una escena reveladora. Ellos iban tristes, confundidos, sin entender lo que había pasado. Sentían que todo había terminado. Pero en medio de su confusión, Jesús caminaba con ellos, hablaba con ellos, les explicaba las Escrituras, y ellos no lo reconocieron hasta que Él decidió abrirles los ojos. ¿Cuántas veces ha pasado eso en tu vida? ¿Cuántas veces Dios ha estado contigo y no lo has percibido porque estabas enfocado en tu dolor? La incertidumbre, muchas veces, es el terreno donde la fe echa raíces más profundas, porque cuando todo parece claro, confiar no es difícil. Pero cuando no entiendes lo que Dios está haciendo, cuando tus planes se derrumban, cuando el camino se vuelve incierto, allí es donde se define tu confianza. Allí es donde decides si tu fe está basada en lo que ves o en lo que crees. Piénsalo así. Un niño no necesita entender cómo funciona un avión para subirse a él con seguridad. Solo necesita confiar en quien lo lleva. De la misma forma, tú no necesitas comprender cada detalle del plan de Dios para descansar en él. La fe madura no exige explicaciones. Se apoya en la fidelidad probada de Dios. Hay algo poderoso que ocurre cuando eliges creer, incluso en medio del silencio. Es como si tu alma le dijera a Dios, no entiendo, pero no me voy, no veo, pero no me suelto, no siento, pero sigo creyendo. Y esa decisión, esa rendición, toca el corazón de Dios de una manera especial, porque la fe que permanece en la incertidumbre es la que transforma. En el mundo natural, los científicos descubrieron que ciertas especies de árboles solo liberan sus semillas bajo condiciones extremas, como el calor de un incendio. ¿Puedes creerlo? Solo cuando el entorno parece hostil, esas semillas germinan. Así también sucede en el espíritu. En medio del fuego de la duda, en el calor de la incertidumbre, Dios activa semillas de fe que antes estaban dormidas. No es castigo, es preparación. Dios no necesita explicarte todo para seguir siendo bueno. Él no dejó de amarte solo porque tú no entiendes lo que está haciendo. A veces es necesario perder el control para recordar quién realmente lo tiene.
A veces es en el no saber dónde aprendemos a conocer mejor su corazón. Recuerda esto: la cruz no tuvo sentido para los discípulos hasta el tercer día. El aparente final era solo el inicio de algo eterno. Así que si estás en el segundo día, si todo parece perdido, incomprensible, oscuro, no te rindas. El tercer día siempre llega para los que esperan en el Señor, y mientras tanto, no confundas silencio con ausencia. A veces, el Maestro guarda silencio durante la prueba, no porque no esté, sino porque ya te ha preparado. El silencio de Dios no es su olvido, es su confianza en ti. Él sabe que puedes atravesar esta temporada. Y lo mejor, Él va contigo, aunque no lo sientas, aunque no lo entiendas, aunque no lo veas, porque su amor no depende de tu entendimiento, depende de su pacto contigo, y ese pacto es eterno. Número 3. Lo inesperado puede ser bendición. A veces la vida gira sin aviso, como un viento que cambia de dirección, justo cuando creías haber hallado estabilidad. Lo que parecía sólido se derrumba. Lo que planeaste con tanto esmero se desvanece. Las respuestas se esconden y lo inesperado toma el control. En ese momento surge la gran pregunta: ¿y ahora qué hago con esto? Pero en medio del desconcierto hay una verdad que puede cambiar tu forma de vivir el proceso. Lo inesperado puede ser exactamente lo que necesitas para avanzar al siguiente nivel espiritual. Muchos de los mayores milagros registrados en la Biblia comenzaron en escenarios caóticos, rotos y desconcertantes. No fueron los momentos ordenados ni las rutinas seguras los que desataron las promesas de Dios. Fue lo imprevisible, fue lo que no se esperaba, porque el Dios que servimos es experto en usar lo que no tiene sentido para mostrar que Él es el único que da sentido a todas las cosas. Mira a Moisés, un hombre que pensó que su vida estaba acabada tras huir al desierto por un error que lo marcó. Lo inesperado lo sacó del palacio de Egipto y lo enterró en el anonimato del desierto durante 40 años. Pero fue allí, lejos de todo lo que conocía, que Dios se le reveló en una zarza ardiente. En ese evento sorpresivo, Dios encendió el propósito que transformaría la historia de un pueblo entero. Cuando lo que ocurre escapa de tus planes, no significa que se ha escapado del plan de Dios. Muchas veces, aquello que llega sin aviso no es una interrupción, sino una intervención. La interrupción viene del caos, pero la intervención viene del cielo. Es el sello divino que revienta tus estructuras para que puedas ver lo que antes no querías ver, lo que antes no podías entender. La neurociencia moderna confirma algo fascinante. Cuando enfrentamos una situación inesperada, nuestro cerebro se ve obligado a formar nuevas conexiones. Literalmente, el cambio obliga a crecer. Y espiritualmente no es diferente. Cada experiencia no prevista puede ser la herramienta que Dios utiliza para empujarte a una dimensión más profunda de confianza, dependencia y revelación. Jesús mismo sorprendió a todos. Sus métodos, sus palabras, sus milagros, nada era como lo esperaban. Se reveló a una mujer samaritana en un pozo, sanó en sábado, tocó a leprosos, llamó a pescadores en lugar de eruditos. Lo divino a menudo rompe las estructuras humanas. Y si eso es así, ¿por qué esperar que tu vida siga un guión predecible? Tal vez lo que estás viviendo ahora no estaba en tus planes, pero sí en los de Dios. Tal vez ese rechazo fue redirección, esa pérdida, una liberación, ese cambio, una puerta oculta. Cuando miras lo inesperado con ojos de fe, comienzas a discernir que Dios no improvisa, Él transforma. Y no es solo que Dios permite lo inesperado, muchas veces Él mismo lo provoca, no para castigarte, sino para empujarte hacia el propósito.
porque hay puertas que tú no abrirías si todo siguiera igual. Hay decisiones que no tomarías si no te sintieras obligado a replantear tu camino. Hay oraciones que no elevarías si no estuvieras desesperado por respuestas. Y esas oraciones son las que Dios ha estado esperando oír. Recuerda esto. Abraham fue llamado a dejar su tierra sin saber a dónde iba. María fue sorprendida por un ángel que cambió su vida por completo. Pablo fue cegado en el camino a Damasco por una luz que rompió todos sus planes. Lo inesperado fue la forma en que Dios inició una nueva temporada en cada uno de ellos. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has orado por un cambio sin saber que la respuesta vendría disfrazada de interrupción? Lo que parece caos puede ser el comienzo de una bendición. Lo que no pediste puede ser lo que más necesitas. Y lo que no entiendes hoy puede ser lo que mañana agradezcas con lágrimas en los ojos. Así que no huyas del imprevisto. Abrázalo. Pregunta a Dios, ¿qué quieres enseñarme aquí? Porque si Él permitió que algo cambiara bruscamente, es porque algo mayor está en camino. Lo inesperado no es el fin, es el umbral de algo nuevo. Y cuando Dios guía, cada paso, incluso el más incierto, tiene propósito. Número 4. El miedo surge donde la fe aún no se establece. El miedo no siempre llega con gritos. A veces entra en silencio, disfrazado de preocupación. Otras veces se presenta con pensamientos repetitivos, insomnio, una sensación constante de que algo está por salir mal. Y en muchas ocasiones, el miedo no nace porque estés en peligro real, sino porque estás enfrentando algo que tu mente no logra comprender. Pero aquí hay una verdad que puede liberarte. El miedo florece en los lugares donde la fe aún no ha echado raíz. Cuando tu corazón no entiende lo que pasa, tu alma busca respuestas. Y si esas respuestas no llegan rápido, tu carne empieza a temer. Temes perder, temes no sanar, temes equivocarte, temes que Dios no te escuche, temes que la situación empeore. Pero ese temor, aunque parece poderoso, solo está ocupando un lugar que le pertenece a la fe. Es como un terreno sin sembrar. Si no plantas algo bueno, tarde o temprano crecerá algo que no esperabas. La mente humana no soporta el vacío. Si no llenas tus pensamientos con la verdad de Dios, los temores ocuparán ese espacio. Es por eso que la palabra dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y quién es el perfecto amor? Cristo. Si Cristo no está gobernando tu pensamiento, es muy probable que el miedo esté ocupando su lugar. Jesús, en la barca con sus discípulos, dormía mientras la tormenta azotaba. Ellos estaban aterrados, creyendo que iban a morir, pero el Maestro dormía. ¿Cómo podía dormir en medio de una tormenta? Porque donde hay fe, el corazón descansa, incluso si las olas rugen. Cuando lo despertaron, Jesús no reprendió primero al viento, reprendió la falta de fe en ellos. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe?, les dijo. No era una crítica, era una revelación. El miedo se había apoderado de ellos porque su fe aún no se había afirmado. En el mundo natural, cuando una persona se expone repetidamente a algo que le produce temor, su cerebro empieza a reinterpretar esa experiencia y a desactivar la alarma del miedo. Lo mismo sucede con la fe. Cuando te expones constantemente a la presencia de Dios, cuando te alimentas de su palabra, tu alma comienza a reinterpretar lo que antes te daba miedo. Lo que antes te paralizaba, ahora te impulsa. Lo que antes evitabas, ahora enfrentas con confianza. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces lo que más temes nunca llega a suceder? Y que, cuando sí sucede, descubres una fortaleza dentro de ti que no sabías que tenías. Esa es la evidencia de que el miedo no tenía poder real, solo tenía volumen, solo gritaba,
Pero cuando la fe se levanta, el miedo se calla. El miedo es un eco del Edén caído. La primera emoción que sintió el hombre después del pecado fue miedo. Tuve miedo y me escondí, dijo Adán. Desde entonces, el ser humano ha vivido intentando ocultarse, pero en Cristo el ciclo se rompe. Ya no necesitas esconderte, ya no necesitas vivir con la ansiedad del «y si», porque ahora caminas con el que venció todo temor. Hay una analogía hermosa en la naturaleza. El bambú japonés tarda años en mostrar su crecimiento. Durante un largo tiempo no ves nada. Parece que no está pasando nada, pero bajo tierra sus raíces están extendiéndose profundamente. Y cuando finalmente brota, crece rápido y firme. Así es la fe. A veces no ves los frutos de inmediato, pero si estás sembrando confianza en Dios, aunque el miedo quiera dominar, llegará el momento en que la fe se levante con fuerza y lo empuje fuera. Hoy quiero invitarte a examinar tu corazón. Pregúntate, ¿dónde aún hay miedo? Porque donde hay miedo falta fe. No es para que te sientas culpable, sino para que empieces a llenar ese espacio con la presencia de Dios. Ora, medita, lee, busca, porque la fe no nace sola, se cultiva. Y cada día que eliges creer, aunque sea un poco, estás desplazando el miedo un poco más. Dios no te diseñó para vivir esclavo del temor. Fuiste creado para caminar con valentía, incluso cuando no entiendas el camino. Así que, si hoy el miedo golpea tu puerta, no lo ignores, pero tampoco lo alimentes. Responde con fe, porque el miedo es la sombra que se disipa cuando la luz de la fe comienza a brillar. Y esa luz ya está dentro de ti. Número 5. Confía en su tiempo perfecto. Hay una tensión silenciosa que muchos creyentes cargan en el alma. Saben que Dios puede hacerlo todo, pero no entienden por qué aún no lo ha hecho. Oras, esperas, confías, y el reloj sigue avanzando sin que nada cambie. Entonces aparece la impaciencia, y con ella una sensación peligrosa, la idea de que Dios llega tarde. Pero aquí hay una verdad que necesitas abrazar con calma y profundidad espiritual. Dios nunca llega tarde. Él llega cuando todo está listo. Tu tiempo y el tiempo de Dios no funcionan bajo el mismo sistema. Tú cuentas los días, Él prepara los procesos, tú mides por resultados visibles, Él mide por madurez interior. Muchas veces lo que tú llamas demora, Dios lo llama misericordia. Porque si te entregara hoy aquello que estás pidiendo sin haber completado la obra interna, esa bendición podría romperte en lugar de sostenerte. Piensa en una fruta que se arranca antes de madurar. Por fuera puede parecer lista, pero por dentro aún es ácida, incompleta. Así sucede con muchas peticiones. El corazón humano desea resultados inmediatos, pero Dios se preocupa por el impacto eterno. Él no solo quiere darte algo, quiere prepararte para conservarlo. En la Biblia vemos una y otra vez que las promesas no se cumplieron al instante. Hubo espera, procesos, silencios prolongados. Y no porque Dios dudara, sino porque estaba alineando cada pieza. Personas, circunstancias, decisiones, incluso heridas. Todo debía encajar. El tiempo de Dios es como un reloj suizo. Preciso, exacto, imposible de adelantar sin dañarlo. La ciencia también nos enseña algo interesante. En la naturaleza, los ritmos biológicos no pueden forzarse sin consecuencias. Dormir menos de lo necesario afecta la salud. Acelerar el crecimiento de una planta debilita sus raíces. El orden natural exige paciencia. ¿Por qué entonces pensamos que en lo espiritual todo debería ser instantáneo? Cuando confías en el tiempo de Dios, algo profundo ocurre en tu interior. El alma descansa. Ya no vives persiguiendo respuestas, sino caminando con esperanza. Ya no te desespera el cuándo, porque sabes en quién estás confiando.
Esa confianza no elimina la espera, pero la transforma. La espera deja de ser castigo y se convierte en escuela. Tal vez hoy estás en una etapa donde todo parece detenido. Nada avanza como esperabas. Sientes que otros prosperan mientras tú sigues en pausa. Pero cuidado con comparar procesos. Cada historia tiene su ritmo, cada llamado tiene su temporada. Dios no se guía por la prisa del entorno, sino por la necesidad real de tu alma. Hay decisiones que solo se toman bien después de haber esperado. Hay oraciones que solo se entienden cuando el tiempo ha pasado. Hay puertas que si se abrieran antes, te llevarían al lugar equivocado. Dios, en su amor, cierra el paso no para negarte algo, sino para protegerte de algo que aún no ves. Confiar en el tiempo perfecto de Dios es un acto de humildad espiritual. Es reconocer que no lo sabes todo. Es soltar el control. Es decir, Señor, aunque no entiendo por qué aún no sucede, elijo creer que tú sabes exactamente cuándo. Y esa oración, sencilla pero sincera, alinea tu corazón con el cielo. El tiempo de Dios no se acelera con ansiedad ni se retrasa por tus dudas. Avanza según su sabiduría. Y cuando finalmente llega el momento, todo cobra sentido. Las piezas encajan, las lágrimas se explican, la espera se justifica. Y entonces comprendes que si hubiera ocurrido antes, no habría sido tan perfecto. Hoy, si estás cansado de esperar, no te condenes. Preséntale tu cansancio a Dios. Él no se ofende por tu debilidad, pero tampoco renuncies a la confianza, porque el mismo Dios que prometió es fiel para cumplir. Y cuando su tiempo se manifiesta, no deja lugar a la duda. Su tiempo no solo es correcto, es perfecto. Número 6. Los planes de Dios son mejores que tus expectativas. ¿Cuántas veces te has aferrado a un plan con todas tus fuerzas, convencido de que era lo mejor para tu vida? Hiciste proyecciones, oraste, te ilusionaste, construiste sueños, y de pronto todo cambió. El camino se torció, las puertas se cerraron, las respuestas no llegaron. Entonces, sentiste que habías fracasado, que Dios no escuchó, que algo salió mal. Pero aquí viene una verdad que puede sanarte profundamente. Dios no te falló. Él te salvó de lo que tú no podías ver. Tus expectativas son válidas, pero limitadas. Se basan en tu historia, tus emociones, tus deseos. Pero los planes de Dios se basan en su omnisciencia. Él no solo conoce tu pasado y tu presente, también ha visto el final desde el principio. Cuando Él cambia tu rumbo, no lo hace para herirte, lo hace para alinearte con algo mayor, algo que, de momento, no estás preparado para comprender. En la Biblia vemos esta tensión una y otra vez. El pueblo de Israel esperaba un Mesías guerrero que derribara gobiernos y restaurara un reino terrenal. Pero Dios envió a Jesús, humilde, siervo, pacificador, redentor del alma. Sus expectativas fueron superadas por un plan eterno. Querían libertad política. Dios les ofreció libertad eterna. Y lo mismo pasa contigo. Puede que tú estés esperando una solución inmediata, un alivio financiero, una reconciliación, una oportunidad laboral. Pero Dios está más interesado en lo que esa situación producirá en ti que en solo quitarte el dolor. Él no quiere darte una respuesta momentánea si eso va a impedirte alcanzar tu propósito eterno. ¿Has considerado que tal vez tu plan era muy pequeño, que tus expectativas eran buenas, pero no gloriosas? Porque cuando Dios interviene, no solo mejora tus planes, los transforma, los expande, los purifica, y te lleva por un camino que quizás no habrías elegido, pero que termina revelando una versión de ti que nunca imaginaste que existía. La neuropsicología ha demostrado que el ser humano tiende a resistirse al cambio, porque el cerebro busca seguridad y familiaridad. Por eso, cualquier desviación del plan produce ansiedad. Pero la fe no camina de la mano del control.
La fe florece cuando entregas el timón. Y Dios, en su gracia, muchas veces rompe tus esquemas, no para confundirte, sino para liberarte del control que te estaba encadenando. Hay una escena conmovedora en la vida de Pedro. Él negó a Jesús 3 veces y eso rompió sus expectativas personales. Él pensaba que sería el discípulo fuerte, el leal, el que nunca fallaría. Pero cuando todo se vino abajo, Jesús lo restauró, no para devolverle su plan anterior, sino para darle uno mayor. Ser líder de la iglesia naciente. Pedro no imaginaba ese futuro, pero Dios sí. Así también ocurre contigo. Aquello que consideras un desvío, una pérdida, un error, puede ser exactamente la curva que te conecta con tu verdadero destino. Hay veces Dios no permite que tus planes prosperen porque te ama demasiado como para dejarte conformar con menos. Y cuando esto ocurre, es normal sentir dolor, incluso enojo. Dios no espera que finjas estar bien. Él espera que confíes, que digas, Señor, aunque no entiendo por qué esto no se dio como yo esperaba, elijo creer que tus caminos son mejores que los míos. Esa rendición no es debilidad. Es madurez espiritual. Es lo que transforma una fe inmadura basada en resultados en una fe profunda basada en relación. No tengas miedo de soltar tu plan. Si Dios te pide que lo entregues, es porque tiene algo mejor preparado. Algo que no solo responderá a tus oraciones, sino que superará tus expectativas. Algo que no solo traerá paz a tu vida, sino también propósito. Así que hoy, haz una pausa. Mira hacia atrás y recuerda cuántas veces Dios cerró puertas que tú querías abrir, y luego agradeciste que no lo hiciera. Mira cómo esas pérdidas te empujaron a nuevos comienzos, cómo esas desviaciones te protegieron, cómo esas frustraciones te moldearon. Los planes de Dios no son simplemente mejores porque terminan bien. Son mejores porque forman tu carácter, expanden tu espíritu, fortalecen tu fe y revelan su gloria a través de ti. Cuando confías en eso, ya no temes al cambio. Lo abrazas, porque sabes que el plan original de Dios no era darte lo que tú esperabas. Era convertirte en lo que tú fuiste creado para ser. Número 7. Entrega tus temores a Él. No hay peso más invisible, pero más destructivo que el temor acumulado en el alma. Puede que hoy estés sonriendo por fuera, pero por dentro cargando toneladas de ansiedad, incertidumbre, pensamientos que no te dejan dormir. Y es que el miedo no siempre grita. A veces susurra al oído con frases como, ¿y si no lo logras? ¿Y si te rechazan? ¿Y si pierdes lo que amas? Pero en medio de esos susurros hay una voz más fuerte, más firme, más constante que te dice, entrégame tus temores, yo cuidaré de ti. Dios no espera que seas perfecto, no te pide que no sientas miedo, te pide que no lo enfrentes solo. Él sabe cuán frágil puede ser el corazón humano. Por eso, una y otra vez en su palabra, nos invita a rendirle nuestras cargas. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No dice que la ignores, no dice que la escondas, dice que la entregues. Hay una diferencia entre sentir miedo y vivir dominado por el miedo. Sentirlo es humano, pero permitir que controle tus decisiones, tus relaciones, tu espiritualidad, es entregarle las llaves del alma al enemigo. Y ahí es donde el Espíritu Santo quiere intervenir, no para condenarte por tener miedo, sino para enseñarte a rendirlo. Piensa en un niño pequeño que se lastima la rodilla, corre llorando hacia su padre. No trata de limpiar la herida solo, no intenta fingir que está bien, simplemente se entrega. Y en esa entrega encuentra consuelo. Tú eres ese hijo y tu Padre Celestial te está esperando con los brazos abiertos para recibir cada miedo, cada pensamiento oscuro, cada herida que no has sabido cómo tratar. Desde una mirada científica, el miedo activa el sistema de alerta del cuerpo y si se sostiene en el tiempo,
desgasta el sistema inmunológico, afecta el sueño y altera el juicio. Pero lo que los estudios muestran con datos, la Biblia lo declaró hace siglos. El corazón apacible es vida para el cuerpo. Cuando entregas tus temores a Dios, no solo se alivia tu espíritu, tu cuerpo también comienza a sanar. Mira el ejemplo de Elías. Después de una gran victoria espiritual fue perseguido por Jezabel y huyó al desierto. Solo, agotado, deprimido, lleno de miedo, pidió morir. Pero ¿qué hizo Dios? No lo regañó, no lo acusó, le envió un ángel, le dio alimento, descanso y una palabra renovadora. Así actúa el Señor. Él no reprime tu miedo, lo abraza para transformarlo. Dios no necesita que seas fuerte, necesita que seas sincero. Entrégale tus temores en oración. Háblale con tus propias palabras. Dile lo que te inquieta. Vacía el alma delante de Él. Porque solo cuando lo expones a su luz, el miedo pierde su poder. Imagina por un momento que estás en una barca y esa barca representa tu vida. Entra una tormenta, las olas golpean fuerte, tú te asustas. Tomas el timón, intentas controlar, gritas órdenes, te desgastas. Pero el barco no responde. Ahora imagina que sueltas el timón y le dices a Jesús, toma el control. ¿Crees que Él permitiría que se hunda la barca donde tú estás confiando en Él? Nunca. Cuando sueltas el control, Dios despliega su poder. Y esto no es resignación, no es tirar la toalla. Es una decisión espiritual madura que dice, Señor, no puedo solo, pero sé que contigo puedo atravesar cualquier tormenta. Esa entrega activa el mover del cielo en tu vida. Hoy, haz un acto de fe real, no simbolismo, no teoría, de verdad. Entrégale a Dios eso que tanto temes. Escríbelo en un papel, dilo en voz alta, menciónalo en tu oración, y cuando lo hagas, no te levantes igual. Créelo, lo que sueltas en el altar de Dios, Él lo toma con manos de amor eterno, porque los temores son sombras, pero tú has sido llamado a vivir en la luz. Número 8. Él convierte lo incierto en certeza. Hay momentos en los que todo parece flotar en el aire. Nada está claro. Lo que ayer era seguro, hoy es inestable. Lo que antes te daba paz, ahora te inquieta. Caminas con cuidado, dudando de cada paso, esperando señales que no llegan. Y entonces la incertidumbre se convierte en compañera silenciosa que te susurra al oído constantemente. ¿Y si esto sale mal? Pero en medio de esa niebla, Dios tiene una promesa firme. Él transforma lo incierto en certeza cuando decides confiar. No se trata de tener todas las respuestas, sino de saber en quién estás confiando. La fe no necesita entender, necesita descansar. Descansar en el carácter inmutable de un Dios que no cambia con las circunstancias, que no se altera con tu confusión, que no se asusta con tus dudas, que no se aleja cuando tú vacilas. Cuando caminas con Dios, lo incierto se convierte en terreno fértil para los milagros, porque ahí, donde tus fuerzas no alcanzan, su poder se perfecciona. Es en lo que no controlas donde más puedes ver su mano obrando, porque mientras tú tratas de entender, Dios ya está actuando. Mientras tú dudas, Él afirma. Mientras tú preguntas ¿cómo?, Él ya tiene el cuándo y el para qué. Un claro ejemplo lo vemos en la vida de Abraham. Dios le pidió que saliera de su tierra y de su parentela hacia un lugar que ni siquiera conocía. No le dio un mapa, no le explicó el proceso, solo le dio una promesa: haré de ti una gran nación. Y Abraham obedeció. Caminó en dirección a lo desconocido, sostenido solo por una palabra. ¿Puedes imaginarlo? Dejó todo atrás, confiando en que lo incierto, con Dios, se vuelve dirección. La neurociencia nos enseña que el cerebro humano busca constantemente patrones y certezas.
Por eso, cuando vivimos en incertidumbre, se activa una alerta que puede generar ansiedad y estrés. Pero aquí está lo hermoso: la oración, la meditación en la palabra y la confianza espiritual reducen la actividad del sistema de alarma del cerebro. En otras palabras, cuando eliges confiar en Dios, tu mente encuentra paz, incluso sin entender. Eso no significa que todo será fácil, pero sí significa que todo tendrá propósito. A veces, la certeza que Dios te da no es la respuesta al qué va a pasar, sino la seguridad de que pase lo que pase, Él estará contigo. Esa es la mayor certeza, su presencia. Porque cuando sabes que Él camina contigo, el camino deja de dar tanto miedo. Lo incierto en manos humanas genera confusión, pero en manos de Dios se convierte en camino hacia la victoria. No es casual que muchas de las grandes promesas de la Biblia comenzaran con un mandato que requería obediencia ciega. Ve, haz, cree. Dios prueba la fe no en el entendimiento, sino en la disposición a avanzar sin verlo todo claro. Cuando Pedro caminó sobre el agua, no lo hizo porque entendía la física del milagro. Lo hizo porque Jesús lo llamó. Fue una certeza espiritual que venció una lógica natural. Pero apenas quitó la mirada del maestro y se enfocó en el viento, volvió la duda y con ella el hundimiento. Así es nuestra vida. Mientras mantienes tus ojos en Dios, lo incierto se vuelve camino firme. Pero si te enfocas en lo que no entiendes, perderás equilibrio. Hoy, tal vez tú estás en una temporada donde todo parece incierto, pero escúchame bien, ese es el momento perfecto para que Dios revele su poder. Cuando tu visión es limitada, su dirección se vuelve clara. Cuando tus fuerzas se agotan, su gracia se activa. Cuando tu lógica no alcanza, su sabiduría se manifiesta. Y no olvides esto, la certeza de Dios no siempre se siente como una emoción. A veces es una paz silenciosa, a veces es una convicción suave que te dice, sigue, estoy contigo. Es la certeza que no grita, pero sostiene, que no alborota, pero guía, confía, aunque no veas, aunque no sepas, aunque duela, porque el Dios que te llama es fiel para completar la obra. Y lo que hoy te parece incierto, mañana será testimonio. Porque Dios no es Dios solo de lo que entiendes, también es Dios de lo que aún no comprendes. Y si estás en sus manos, incluso lo desconocido está bajo su control. Número 9. Cada dificultad prepara algo nuevo. Las pruebas no llegan por capricho. Cada momento de dolor, cada desafío, cada noche en vela tiene una razón que trasciende lo visible. Lo que hoy parece una barrera puede ser en realidad un taller divino donde Dios está formando algo que aún no puedes ver. Y es que el Señor no desperdicia sufrimientos, los transforma en instrumentos para moldear tu destino. Cada dificultad que enfrentas lleva escondida una promesa, y cada promesa se revela al alma que permanece en fe, incluso en medio de la tormenta. No es casualidad que los grandes hombres y mujeres de Dios hayan sido forjados en medio de la aflicción. Moisés fue formado en el desierto. David fue ungido mientras cuidaba ovejas, pero fue perseguido antes de llegar al trono. Esther enfrentó el miedo de arriesgar su vida por su pueblo. Daniel fue arrojado a un foso de leones. Y Jesús, nuestro Salvador, fue despreciado, escupido y crucificado antes de resucitar. El patrón es claro. Antes de cada manifestación de gloria hay una etapa de profunda transformación. En la naturaleza, los diamantes no nacen brillando. Se forman bajo presión intensa y temperaturas extremas. La perla nace del dolor de una ostra herida, y la semilla, para dar fruto, debe primero morir bajo tierra. Así también tu alma, muchas veces necesita atravesar la oscuridad para germinar vida.
Es en la dificultad donde Dios trabaja más cerca de ti, aunque no lo sientas. Es allí donde estás siendo pulido para reflejar su luz. La ciencia confirma que el cuerpo humano, tras enfrentar rupturas musculares provocadas por el esfuerzo, se fortalece y se adapta. El dolor momentáneo es parte del crecimiento físico. ¿No será igual en lo espiritual? ¿No estará Dios, con cada desafío, estirando tu capacidad de amar, de confiar, de resistir, de perdonar? Cada vez que pasas por una prueba y eliges no rendirte, estás sembrando en lo invisible, y esa semilla no quedará sin fruto. La palabra dice que el llanto puede durar una noche, pero el gozo viene en la mañana. Es una promesa. El dolor tiene fecha de vencimiento, y lo que Dios ha empezado en ti, Él lo perfeccionará. Pero antes de que llegue la cosecha, hay un proceso, y ese proceso, aunque incomprensible, es necesario. Hay cosas que solo puedes aprender cuando eres quebrado. Hay humildad que solo nace cuando se caen tus estructuras. Hay fe que solo se activa cuando se cierran todas las puertas humanas. Por eso, si estás atravesando una dificultad que no entiendes, no la rechaces. Pregúntale a Dios, ¿qué estás preparando en mí? La vida no se trata solo de sobrevivir a las tormentas, sino de dejar que ellas te transformen. A veces, la paz no llega cuando el problema se resuelve, sino cuando comprendes que Dios está usando esa lucha para enseñarte a confiar. Esa comprensión te libera, te da propósito, te vuelve más fuerte que la prueba misma. Recuerda esto, José pasó por el pozo, la esclavitud y la cárcel antes de llegar al palacio. Pero fue en la cárcel donde aprendió a interpretar sueños. Fue allí donde desarrolló el don que lo conectaría con su destino. Si no hubiera habido dificultad, no habría destino. Si no hubiese habido traición, no habría salvación para su familia. Dios no improvisó, Dios preparó, y lo está haciendo contigo también. No mires tu dolor como un castigo, míralo como una incubadora de propósito. Lo que no entiendes hoy puede convertirse mañana en el testimonio que libere a otros. La herida que ahora sangra será la cicatriz que cuente una historia de redención. Permite que Dios te moldee, aunque duela, porque Él no está interesado en hacerte cómodo, está comprometido en hacerte eterno. Él no busca tu bienestar momentáneo, sino tu transformación profunda. Y cada dificultad que enfrentas es la herramienta con la que Él está esculpiendo algo nuevo en ti. Así que no desprecies el proceso, no subestimes tu lucha, no huyas de tu temporada difícil, porque en ella hay oro escondido, y cuando esta etapa pase, porque pasará, entenderás que Dios no estaba en contra tuya, estaba a tu favor, preparándote para cosas que aún no puedes imaginar. Número 10. No temas dar el paso. Llegas a un punto en la vida donde sabes que algo tiene que cambiar. Lo sientes en tu espíritu, lo percibes en el ambiente. Dios te está llamando a avanzar, a soltar lo conocido, a dar un paso fuera de tu zona de seguridad. Pero ahí, justo antes del movimiento, aparece el miedo. ¿Y si no resulta? ¿Y si me equivoco? ¿Y si pierdo lo poco que tengo? Y es en ese punto donde se decide más que tu próxima acción, se define tu nivel de confianza en Dios. Dar un paso sin verlo todo claro no es irresponsabilidad espiritual, es obediencia radical. Es reconocer que tus pies no van dirigidos por la lógica, sino por la voz del Espíritu. El caminar con Dios jamás fue diseñado para los que necesitan tener todo bajo control. Fue diseñado para aquellos que, aún temblando, eligen moverse cuando Él dice, camina. Recuerda a Josué. Después de la muerte de Moisés, él quedó al frente del pueblo. Su primer gran reto fue cruzar el río Jordán en plena crecida. Y Dios no le dijo, espera a que baje el nivel del agua. No. Dios le dijo que los sacerdotes debían poner sus pies en el agua primero. El milagro no ocurrió antes del paso, ocurrió después.
El río se abrió cuando obedecieron. ¿Qué milagro estás esperando que suceda sin haber dado el paso que lo activa? La fe no es contemplativa, es activa. No se trata de pensar en lo que Dios puede hacer, se trata de moverte creyendo que Él lo hará. La duda paraliza, pero la fe camina. La duda calcula, pero la fe obedece. La duda necesita ver el camino, pero la fe necesita solo una voz que diga, yo estoy contigo. Desde la ciencia se ha estudiado el comportamiento del cerebro frente a la toma de decisiones riesgosas. Se activa la amígdala, la parte del cerebro asociada al miedo. Pero algo interesante ocurre cuando una persona decide actuar a pesar de ese miedo. Se liberan neurotransmisores asociados al crecimiento y al aprendizaje. En otras palabras, cada paso que das fuera de tu zona de confort fortalece no solo tu mente, sino también tu espíritu. Y no estás solo en esto. El mismo Jesús llamó a Pedro a caminar sobre el agua. No le dio explicaciones. No calmó primero la tormenta. Solo le dijo, ven. Pedro caminó mientras mantuvo sus ojos en Jesús. El problema no fue el agua ni el viento, fue su enfoque. Mientras su mirada estuvo fija en el Maestro, lo imposible fue posible. Tal vez hoy tú estás en una situación donde todo dentro de ti te grita, quédate donde estás. Pero algo más profundo, más silencioso, más eterno, te está susurrando, es hora de moverse. Y ese susurro no es fruto de tus emociones, es el empuje suave del Espíritu Santo guiándote a un nuevo nivel de obediencia y propósito. Dios no está buscando valientes sin miedo. Está buscando corazones dispuestos. No necesitas saber cómo lo hará. Solo necesitas saber quién va contigo. Y si Él va contigo, no importa si el camino es incierto. Lo que hoy ves como vacío, mañana será terreno firme. Y sí, puede que te caigas, puede que no todo salga como esperas, pero es mejor tropezar en obediencia que estancarse en la comodidad. Porque en el estancamiento se apaga la fe, pero en el movimiento Dios se manifiesta. Abraham dejó su tierra. Moisés se enfrentó a Faraón. Esther se presentó ante el rey. Pablo embarcó a lo desconocido. Todos dieron pasos que desafiaron su lógica, pero todos vieron la gloria de Dios porque eligieron confiar. Hoy, tú también estás frente al Jordán, y Dios no te está pidiendo que esperes a que baje el agua, te está pidiendo que pongas tu pie, que confíes, que avances, porque ese paso que tanto temes puede ser exactamente el que active el milagro que has estado esperando. Número 11. La fe no exige entender, exige confiar. En lo profundo de cada corazón humano existe un deseo de comprender. Queremos saber por qué pasan las cosas, cómo terminará todo, cuál será el resultado antes de dar el primer paso. Buscamos certezas, esquemas, garantías. Pero el camino de la fe no se traza con mapas visibles, sino con convicción interior. Y hay una verdad liberadora que necesitas abrazar. Dios no te pidió que entiendas todo, te pidió que confíes. La fe no es el resultado de una lógica perfecta, ni el producto de evidencias humanas. Es la certeza de que, aunque no ves, Él ve. Aunque no sabes, Él sabe. Aunque no entiendes, Él ya tiene un plan trazado, y en esa rendición nace una paz que el mundo no puede ofrecer. Piensa en Noé. Dios le dijo que construyera un arca bajo un cielo sin nubes, en un mundo donde jamás había llovido. Noé no entendió la lógica de lo que venía, pero confió en la voz que lo guió. Su obediencia salvó su casa. ¿Te imaginas si hubiera exigido comprender antes de actuar? La historia sería otra. La fe verdadera no pone condiciones. No dice, Dios, te creeré si me lo explicas. Dice, Dios, aunque no lo comprenda, sigo creyendo que eres bueno. Y ese tipo de fe es la que abre los cielos, es la que mueve montañas, es la que sostiene el alma en medio de tormentas.
La psicología nos enseña que el deseo constante de controlar y entender cada detalle está profundamente relacionado con el miedo. La mente busca respuestas como mecanismo de defensa. Pero cuando pones tu confianza en un Dios eterno, comienzas a experimentar descanso, porque ya no necesitas saberlo todo. Solo necesitas saber quién está contigo. Y esto no significa que Dios no revele cosas. Claro que sí, pero muchas veces lo hace después del paso de fe, no antes, porque Él no quiere simplemente informarte, quiere transformarte. Y la transformación ocurre en la caminata, no en la explicación. Abraham no entendió cómo sería padre a los 100 años. María no entendió cómo concebiría sin conocer varón. Pablo no entendió por qué debía llevar el Evangelio a quienes antes perseguía. Pero todos confiaron, y en su obediencia el plan de Dios se manifestó con poder. ¿Por qué me está pasando esto? Es una pregunta legítima, pero hay una más poderosa. ¿Para qué? A veces, la vida no responde al por qué, pero la fe revela el para qué. Porque Dios no es un Dios de caos. Él es un Dios de propósito. Nada se escapa de sus manos, ni siquiera lo que no comprendes. Hoy, tal vez estás luchando con algo que no entiendes. Una pérdida, una espera, un cambio. Estás buscando lógica y solo encuentras silencio. No lo veas como abandono, véelo como una invitación. Dios te está llamando a confiar, no con los ojos, sino con el corazón. Y confiar no es pasividad, es una acción valiente, es caminar aunque no veas el suelo, es sembrar aunque no veas la lluvia, es orar aunque no sientas respuesta. Es obedecer, aunque no tengas todos los datos. Esa es la fe que agrada a Dios. La fe que no exige explicaciones, pero que produce testimonio. La fe que no necesita entender para seguir adelante, porque cuando decides confiar sin comprender, estás diciendo, Señor, tu palabra es suficiente. Tú eres suficiente. Y eso, querido oyente, es lo que abre los cielos sobre tu vida. Número 12. Lo desconocido puede ser tu lugar de milagro. A menudo buscamos a Dios en lo familiar. Lo buscamos en lo que conocemos, en lo que controlamos, en lo que nos hace sentir seguros. Pero la historia bíblica está repleta de momentos donde lo sobrenatural no se manifestó en lo previsible, sino en lo desconocido. Porque muchas veces, el lugar más incómodo para ti es el espacio preferido de Dios para manifestar su gloria. Lo que hoy no entiendes, lo que hoy temes, lo que hoy te paraliza, puede ser exactamente el escenario que el cielo ha preparado para un milagro inesperado. La mente humana quiere evitar lo incierto. Nos sentimos más cómodos cuando todo está bajo control, cuando podemos anticipar el futuro. Pero Dios no se mueve en la lógica. Él se mueve en el poder, y su poder muchas veces se despliega cuando das un paso fuera de la barca, cuando te expones a lo que no conoces. Mira a la mujer con flujo de sangre. Durante 12 años, lo único que conocía era sufrimiento, rechazo y desesperanza. Pero un día decidió moverse hacia lo desconocido. Se abrió paso entre la multitud, sin saber si sería aceptada o rechazada, sin garantías. Tocó el borde del manto de Jesús. Y allí, en medio del riesgo, en medio de lo incierto, ocurrió su milagro. ¿Y si lo que hoy temes es el umbral de algo glorioso? ¿Y si ese cambio que no comprendes, ese proceso que parece confuso, esa etapa que no elegiste, es precisamente el lugar donde Dios quiere revelarte su poder? La psicología del comportamiento humano ha demostrado que el crecimiento real ocurre cuando nos enfrentamos a situaciones nuevas. Son los ambientes desafiantes los que despiertan habilidades dormidas. No será igual en el ámbito espiritual. No será en lo desconocido donde se activa tu fe como nunca antes. Dios no quiere que vivas toda tu vida dentro de tu zona de comodidad, porque allí
dependes de tus fuerzas, pero en lo desconocido, dependes completamente de Él. Es allí donde aprendes a orar con profundidad, donde dejas de apoyarte en ti mismo y empiezas a escuchar su voz con claridad. Es allí donde el alma se vacía de autosuficiencia y se llena de dependencia del cielo. Muchos no reciben su milagro porque nunca se atreven a entrar en el territorio incierto. Se quedan esperando una señal clara, un mapa, una fórmula. Pero Dios no trabaja con fórmulas, trabaja con obediencia. Y esa obediencia muchas veces te llevará a escenarios que no entiendes, pero que Él ha preparado. Mira a los leprosos que Jesús sanó. Ellos no fueron sanados al instante. La Escritura dice que, mientras iban, fueron limpiados. El milagro no ocurrió al recibir la palabra, sino al caminar en dirección a ella. Lo desconocido fue su campo de fe, y mientras obedecían sin garantías, la sanidad llegó. Tal vez Dios te está pidiendo hoy que vayas hacia algo que no comprendes. Tal vez te está invitando a soltar algo que considerabas seguro. Tal vez te está empujando a hablar, a perdonar, a servir, a iniciar algo nuevo, y tú te sientes inseguro, inexperto, incapaz. Pero ahí, en ese punto exacto, comienza el milagro. Porque el milagro no está donde tú tienes el control. El milagro está donde Dios tiene el espacio. Y ese espacio muchas veces es lo desconocido. Así que hoy no temas lo que no entiendes. No rechaces lo que no puedes explicar. Recíbelo como una invitación sagrada. Porque lo que tú ves como incertidumbre, el cielo lo ve como preparación. Lo que tú llamas riesgo, Dios lo llama oportunidad. Y lo que tú temes, Él ya lo tiene bajo control. Lo desconocido no es un lugar vacío, es un terreno fértil para que el reino se manifieste. Porque cuando no sabes a dónde vas, pero sabes con quién vas, entonces estás en el lugar perfecto para ver lo imposible hacerse realidad. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo muy especial. No todos llegan hasta el final, solo unos pocos, los sedientos, los hambrientos de Dios, los que anhelan más que palabras, permanecen hasta que la última palabra es dicha. Y tú eres uno de ellos. ¿Lo sientes? El Espíritu te ha traído hasta aquí para confirmarte una verdad eterna. Dios está contigo incluso cuando no entiendes el porqué del camino. Tal vez llegaste a este video con el corazón cansado, lleno de preguntas, rodeado de silencios. Pero ahora sabes algo que muchos aún no han comprendido. Lo que hoy no entiendes, mañana será testimonio. Y lo que temías puede ser el inicio del milagro que cambiará tu vida. Porque nuestro Dios no falla, nunca se atrasa y jamás se equivoca. Si esta palabra tocó tu alma, te pido que comentes ahora mismo: mi fe es más grande que mis dudas, por eso llegué hasta el final. Esa frase será tu declaración pública, será tu marca espiritual. Y cuando la vea, sabré que tu nombre forma parte del pequeño grupo de elegidos que están siendo despertados por el Señor a través de este canal. Comparte este video con alguien más. No guardes esto solo para ti. Así como tú necesitabas esta palabra, hay otros que ahora mismo están al borde de la desesperación. Tú puedes ser la mano de Dios para ellos. Una sola acción puede iluminar una vida entera. Sé ese canal. Y si aún no te has suscrito, detente un momento y reflexiona: ¿por qué no lo he hecho? Este canal es más que contenido. Es alimento para almas que vagan sin rumbo. Es iglesia para los que están lejos. Es fuego encendido en corazones fríos. No suscribirte es como visitar un lugar santo y salir sin dejar rastro. Pero si te unes, estás diciendo: estoy aquí y quiero crecer. Suscribirse es como sembrar en tierra fértil. Tal vez no veas el fruto hoy,
pero cada vez que escuches una palabra como esta, tu espíritu será fortalecido. Y cada vez que alguien más llegue por tu interacción, también será bendecido. Así funciona el reino. Sembramos juntos, cosechamos juntos. Hoy, si lo permites, Dios acaba de encender algo nuevo en ti. Pero la llama necesita alimento. No apagues lo que Él acaba de iniciar. Sigue buscando, sigue aprendiendo, sigue viendo los próximos videos. No por hábito, sino por comunión. No por rutina, sino por hambre santa. Ahora, antes de cerrar este video, quédate unos minutos en silencio. No corras, no apagues. Deja que la música que suena te abrace. Cierra los ojos. Respira profundo y habla con el Señor. Agradécele, adóralo, dile lo que sientes. A veces, una oración en silencio vale más que 1000 palabras apresuradas. Quédate hasta que este video termine, porque en ese silencio puede estar la voz que has estado esperando oír. Y recuerda, si Dios te trajo aquí, no es casualidad, es porque te ama, porque te llama y porque quiere mostrarte que no necesitas entenderlo todo para caminar con Él. Dios te bendiga, y si esto llegó a tu alma, vuelve. Aquí siempre habrá una palabra para ti.